Listo, Heidi. Ya, muy buenos días, queridas amigas. Veo acá muchas caras conocidas que nos han venido acompañando desde que empezamos con estas actividades. Quería agradecer especialmente a mi amiga Eva, embajadora de Ecuador, y a mi amiga Vero, embajadora de Guatemala, y a todas mis amigas en general. Hay muchas esposas de embajadores aquí presentes, incluso nos están viendo desde Nueva York, Cecilia. Su esposo fue embajador acá de Finlandia y ahora está de cónsul en Nueva York. Está Olga de Rusia, Lien, bueno, varias amigas de diferentes países que van a ir nombrando por ahí, van a tener una sorpresita. Bueno, he preparado unas palabritas. Muy buenos días a todas ustedes, quienes han venido apoyándonos a la Asociación de Esposas de Funcionarios Diplomáticos del Perú a través de nuestros paseos virtuales. En esta oportunidad queríamos ofrecerles una charla muy especial, con un tema tan propio de esta época que hemos venido trabajando con mucho cariño para ustedes: la historia de la Navidad. Viajaremos a través de los siglos para conocer cómo se ha celebrado esta fiesta en nuestro querido Perú. Nuestro expositor, David Pino Basalar, nos transportará el tiempo y estoy segura que volveremos a vivir las tradiciones y recordaremos con mucha nostalgia nuestra infancia. Agradecemos su participación y ayuda incondicional en estos eventos profundos durante este difícil año. Aprovechamos para desearles unas felices fiestas y estamos seguras que el año 2021 nos traerá mejor horizonte a todos y a todas. Quería hablarles un poquito de David Pino. Es un ingeniero de sistemas que desde niño tuvo una gran fascinación la historia de la ciudad de los reyes, nuestra querida Lima, que en el 2007 él creó el blog Lima, la única, con el fin de recopilar anécdotas, curiosidades, historias de una ciudad que con el transcurso del tiempo, David ofrece visitas guiadas, gratuitas por toda la ciudad, y mucho tiempo ha investigado archivos y bibliotecas y se ha dedicado a leer periódicos antiguos, recopilar fotografías, con el único fin de conseguir una información certera y correcta de la Lima. Y efectivamente, en la universidad, en el colegio, llevamos los cursos de historia del Perú, historia del Perú 1, historia del Perú 2, pero hay cosas que nunca me había enterado. Y gracias a David, tengo que reconocer que estoy fascinada, bueno, especialmente con la historia de Lima, ¿no? Bueno, junto a un grupo de personas han formado el colectivo de voluntarios Patrimonio para Lima, que se dedican principalmente a llevar charlas sobre el patrimonio cultural de Lima a chicos en los últimos años de etapa escolar. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a David, y feliz Navidad, felices fiestas, que el amor reine en sus hogares. Me despido. Bien, buenos días. Mi nombre es David Pino. Quiero agradecer por la presentación, Heidi, y por la oportunidad que me dan esta mañana de poder contarles un poco la historia de una de las celebraciones religiosas más importantes que tenemos en Lima. Antes de empezar, un recordatorio para que puedan apagar sus micrófonos y me permitan llevarlas, como ya le he mencionado, en esta cronología, desde los orígenes de la historia de Lima como ciudad fundada por españoles hasta el presente, relacionado, por supuesto, a una fiesta que vamos a tener en pocos días y que en esta ocasión vamos a recordar cómo es que se celebró, cómo es que se originó en nuestra ciudad. Tengo unas imágenes, por supuesto, que voy a empezar a compartir con ustedes desde este momento. Es La Navidad en el Perú, efectivamente, el título de esta presentación. Y como me presentaron, añadir solamente que soy director de un sitio llamado Lima la Única, desde hace ya 10 años en redes sociales,
vengo promoviendo, difundiendo la historia de la ciudad. Y por supuesto, como no, la Navidad también es una ocasión importantísima de la cual hay que hablar. Ok, ahora sí está todo listo. Permítame, por favor. Muy bien. Hablar de Navidad, sin duda, para entrar en contexto, es recordar los orígenes, ¿no? Los orígenes de esta fiesta. Se sabe quien inició esa costumbre de recrear el momento del nacimiento de Jesús fue San Francisco de Asís. 3 años antes de su muerte, él se encontraba predicando en una zona de Italia, cuando cuenta, por supuesto, que se sintió un llamado para poder, como hemos dicho, escenificar este momento que es el inicio de toda una historia religiosa, de toda una historia de vida, de sacrificio, nada menos que entre el Señor Jesucristo. Se menciona que es muy cerca de la Navidad del año 1223. Como mencionaba, San Francisco de Asís se encontraba predicando en la campiña de Rieti, en Italia. El invierno era terrible, era fuerte, y él, por supuesto, aprovechaba para descansar en una gruta, ¿no? Que con el tiempo se va a llamar la ermita de Greccio, ¿no? Por eso es que hoy recordamos que en la ermita de Greccio fue el lugar donde se edificó la primera Navidad, ¿no? En 1223. Está ubicado en la zona de Lacio, en Italia. Se cuenta que mientras él oraba por la paz en este lugar, y por supuesto leyendo los evangelios, sobre todo el libro de San Lucas, según cuentan sus biógrafos, tuvo esta inspiración de reproducir este misterio de nacimiento de Jesús en Belén. Hizo una pequeña casita de paja a modo de un portal, puso un pesebre en su interior, trajo un buey y un asno de los campesinos que estaban cerca, e invitó a un pequeño grupo de personas a que acompañaran, ¿no?, a esta significación de la adoración y de los pastores. Esta idea pronto se va a propagar por toda Italia, por toda Europa, y a partir de allí se van a empezar a hacer escenificaciones, seguramente al principio con personajes reales y luego ya con figurillas. Por ejemplo, se sabe que en Nápoles, hacia fines del siglo XV, se reproducían en figuras de barro a los actores de este gran acontecimiento, ¿no?, de la Biblia. Es más, según la biografía de los franciscanos, está registrado pues el nombre de cada uno de los que participaron en esta ceremonia histórica. Al principio, como fue también el nacimiento de Cristo, humilde, con poca gente que se enteraba del tema, pero con el paso del tiempo, por supuesto, engrandecida, hasta el punto que hoy es una de las fiestas religiosas más importantes del año. La Iglesia Católica, sabemos que fue una gran aliada, compañera, en el nuevo gobierno que se va a establecer en América, en este caso en Nueva Castilla, con la llegada de los españoles, de Pizarro, van a traer también la fe católica. Y por supuesto todas las fiestas y celebraciones que acompañaban. Nuestra ciudad, la ciudad de Lima, nace católica. Nuestra ciudad además nace orientada o cercana a esta gran fiesta. Y justamente la prueba de ello lo tenemos en el escudo otorgado por el rey Carlos V, en el cual apreciamos que entre los elementos del escudo, como las águilas, ¿no?, de la familia imperial de los Habsburgo, las iniciales de los reyes, la I y la K de Johann y Carolus, Juan y Carlos, la frase en latín de Hoc signum verum regum est, que significa este es el verdadero signo de los reyes, encontramos dentro del campo de azur del cuerpo del escudo las 3 coronas de los Reyes Magos y la estrella de Belén. Nuestra ciudad de los Reyes, nuestra ciudad de Lima, nació navideña, podemos decirlo de alguna manera, y la prueba de ello es el escudo. Entonces, en una ciudad que poco a poco se iba formando, cuyas calles se iban trazando, cuyas primeras casas se iban levantando, por supuesto, en estilos arquitectónicos acordes a la época, a la llegada del mes de diciembre se va a dar, por supuesto, también ocasión de volver a recrear, como ya se hacía antes en Europa, el misterio del nacimiento de Jesús, el Belén o el pesebre. En este dibujo, realizado en el libro Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, enviado a Europa, por cierto, en 1615, Guamán Poma de Ayala
este cronista y dibujante, ¿no?, indígena, empieza a recrear una serie de escenas de la vida diaria y cotidiana, desde la época de los incas hasta la época que le tocó ver a él. Y por supuesto, no podía ser ajeno una representación de Belén, del pesebre, ¿no?, ya realizado en estas tierras. También se menciona que la primera representación o celebración de la Navidad, sin duda, debió haber sido organizada, presidida, dirigida, nada menos que por Francisco Pizarro, en su casa, en la Casa de Gobierno, ¿no? Se sabe que Pizarro tuvo una primera hija llamada Francisca, hija que tuvo con una ñusta, Inés Huaylas Yupanqui, que era hermana de Atahualpa, e hija nada menos que del emperador Huayna Cápac. Con ella tuvo una hija, ya he mencionado, llamada Francisca, y Francisca va a donar a la recientemente construida Catedral de Lima en el siglo XVI la primera representación de la Navidad, que hasta el día de hoy se conserva. Es la imagen que ustedes están viendo. Este relieve, que data de la segunda mitad del siglo XVI, es la representación navideña más antigua que tenemos en Lima y que está atribuida a una donación nada menos que de Francisca Pizarro a la catedral. Una cosa bien interesante que se puede apreciar en esta imagen y que es el pensamiento de la época, es que la figura central en la época renacentista y en estas épocas tempranas de la historia de Lima era María. En los villancicos que se van a entonar en muchas composiciones, ¿no?, del barroco, siempre va a ser María el personaje principal. Con el tiempo esto ha cambiado. Hoy, como veremos después, por supuesto, a partir del siglo XVIII sobre todo, va a ser el niño Jesús, ¿no? Pero en todo caso, esto es una curiosidad dentro de todo lo interesante e importante que ya se iba mostrando esta celebración en la ciudad. Esto es la catedral, pero ¿cómo se celebraban en las casas y sobre todo en otros lugares religiosos? Pues bien, de esta sencilla representación navideña, en la que sin duda figuraba solamente María, José y el niño, unos cuantos animalitos que recreaban, ¿no?, la campiña, el lugar de Greccio, aquí en Lima van a empezar a haber variantes. Muchos mencionan que los nacimientos que se armaban en Lima superaban y por mucho, ¿no?, a los nacimientos que se hacían en Europa. Y me imagino que también en todas las ciudades virreinales, porque cada uno aquí en América, en Latinoamérica, va a ir agregando algo de sus costumbres, de sus tradiciones. Así, por ejemplo, solían colocar, ¿no?, imágenes de la huida de Egipto, pasajes de la Biblia, inclusive del Antiguo Testamento, como parte, digamos, de todo el decorado que se hacía en el pesebre. Hasta elementos locales, como pues piedra de llamas o pastores andinos y montañas y todo el tema pues que identificaba a cada lugar donde se significaba este momento, ¿no? En Lima, aparte de las celebraciones que se daban en la Catedral de Lima, que vamos a hablar después en ello, los que iban marcando la pauta para la celebración o para la manera como armar los nacimientos, los belenes, van a ser los conventos de religiosos. Se sabe que en Lima hubo conventos de religiosos, órdenes grandes, como por ejemplo la orden de los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los agustinos, y también los belegnitas. Los padres belegnitas eran conocidos como barbones, ¿no? Esta fue una congregación fundada en Guatemala por Fray Pedro de San José de Betancur en 1660. Ellos tuvieron un convento muy grande, muy importante, a las afueras de la ciudad de Lima, ¿no? Y era, si bien es cierto, era el convento de los padres belegnitas, era más conocido como el convento de los barbones, debido justamente a que los frailes belegnitas, siguiendo el ejemplo de Fray José de Betancur, solían usar las barbas largas, ¿no? Como vemos en esta imagen justamente de Pedro de San José de Betancur, ¿no? Este convento desapareció, fue cerrado en 1826, poco después de la independencia, y en su lugar hoy existe un cuartel, un fuerte llamado justamente Fuerte de Barbones, que es el que justamente estamos viendo en este momento. Imágenes de un espacio religioso donde se armaban las principales figuras
del nacimiento. Ricardo Palma, que es un famoso cronista peruano y que ha legado muchos de los recuerdos de esta etapa virreinal en su obra llamada Tradiciones Peruanas, cuenta que el nacimiento de los padres belenitas era el más famoso de todo lo que se armaban en Lima, ¿no? Era muy conocido, muy visitado y sobre todo apreciado por la abundancia, esto es bien interesante, de muñecos automáticos que tenían. Y por supuesto con los villancicos con los que festejaban, ¿no?, al niño Jesús. No sé Santo Domingo, ¿no? Vemos aquí un par de imágenes. A la izquierda, un grabado de su anterior aspecto, cuando fue construido en 1595, una edificación estilo renacentista, y al costado la foto actual, ¿no? También aquí se armaba un gran nacimiento que era muy apreciado por los limeños, que hacían colas para entrar por una puerta, pasear y apreciar todo lo que estaba dentro de este pesebre, y salir por la puerta, pues, lateral. Como ocurre hasta el día de hoy, y esto quería llegar, con la iglesia de la Merced, en el centro de Lima, también hoy es una de las, hoy, en el siglo XX y XXI, es una de las más conocidas justamente en armar un suntuoso y espectacular nacimiento, con cascadas, caídas de agua, en el cual la gente, como he mencionado, pues hace la cola para poder ingresar, con lienzos y pinturas que recrean paisajes europeos y también andinos, y por supuesto la figura central, ¿no? Pedro, María y el niño Jesús, ¿no? En este momento que da inicio justamente a buena parte, o a la fe que buena parte de la humanidad hoy continúa. En nuestra ciudad, más allá de los nacimientos que se iban pues preparando desde los primeros días de diciembre, moviendo los muebles de las salas, armando salones y, como ya hemos mencionado, replicando la imaginación y creatividad de los nacimientos de la ciudad de Lima, también se daban o se empezaban a dar una serie de actividades que justamente iban acompañando ya los días previos, ¿no? Los días previos a la celebración de la Navidad. Y uno de ellos, por ejemplo, es el armado del altar de la Purísima, ¿no? Es justamente el día 7 de diciembre. Y como hemos mencionado, se movían los muebles y aquí se empezaba pues justamente con unas oraciones. Se invitaba al sacerdote vecino, ¿no? De la casa, de la familia, de la iglesia cercana, para que dé una misa de diciembre, la Purísima Concepción, a esta fecha. Pero esto, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en una sociedad tan jaranera como la nuestra, tan apegada a las festividades, y pues en bailes, en jolgorio, que también Ricardo Palma se encarga de reseñar, ¿no? Con música de arpa, de clavicordios, de vihuelas, empezaban las jaranas, ¿no? Empezaban las zamacuecas, empezaban los bailes, cada cual más escandaloso a medida que aumentaba, ¿no? Que aumentaba el horario nocturno y también, por supuesto, el consumo de algunas bebidas, menciona a su estilo Ricardo Palma. Y muchas veces, pues, todo eso ya se convertía en una fiesta de rompe y raja, nada menos que frente, nada menos que ante la imagen de la Virgen, ¿no? La Virgen María o la Purísima Concepción. Eso se realizaba el día 7 de diciembre y, claro, entendemos que seguramente terminaba el 9 de diciembre, porque los limeños, que hemos dicho, eran bastantes dados a celebrar no un día, sino varios días, cualquier fiesta, ¿no?, que se presentase en la ciudad. Otra costumbre que también se va a ir dando aquí es los famosos triguitos de Santa Lucía. El 13 de diciembre se solían pues sembrar, ¿no?, estos trigos para que para el día 25 ya crecidos le den pues la forma, ¿no?, de un espacio campestre, rural, a los nacimientos que se armaban en las calles. Una tradición, por supuesto, muy bonita que hoy ya no se celebra mucho, ya no se sigue mucho en todo caso, pero que fue muy usada, ¿no?, acudida en el pasado. Los triguitos de Santa Lucía. Otro también va a ser a partir de otra fecha importantísima, el 15 de diciembre, empieza la novena de Aguinaldo. Es una serie, obviamente, de 9 días, en los cuales
se van a dar oraciones en las misas, en las iglesias, también en las casas. Recuerden que cada casa de Lima, cada casona antigua, por ser familias muy religiosas, también tenía su capilla particular, en la cual todo lo que se daba en las iglesias grandes se replicaba. Y hasta las misas, hasta las oraciones, hasta las penitencias de repente. ¿No? Esta novena de aguinaldo eran los 9 días de oraciones en los cuales se recordaban pasajes previos al nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, todo esto iba configurando varias semanas en realidad de meditación, de oración, de piedad de la sociedad en el Perú y seguramente pues en todas las naciones o ciudades en las cuales esta costumbre católica se iba replicando. Llegado el día 24 de diciembre, el lugar principal para la celebración sin duda era la Catedral y la Plaza Mayor de Lima, o también llamada Plaza de Armas. Esa noche, todos, hablamos de una población, pues en realidad no como la de hoy. Hoy Lima tiene una población de casi 11 millones de habitantes. En aquella época, en el siglo XIX, que es hasta donde las crónicas nos permiten llegar, sería algo de 60.000 a 70.000 personas, pero buena cantidad se daba cita a la Plaza de Armas para asistir, por supuesto, a la Misa del Gallo, pasear por la plaza, ya que se ubicaban vivanderas, como lo haremos después. La Misa del Gallo, por ejemplo, ya que le he mencionado, era la liturgia más importante de la Nochebuena. Era realizada antiguamente a la medianoche. Hoy ya ha bajado el horario, se hace más temprano. Cuando Lima tenía alumbrado a gas, muy probablemente como se ve en esta imagen, ¿no? Una imagen en todo caso retocada a colores, y cuando se instaló ya la luz eléctrica años después, ya a finales del siglo XIX, se menciona que la vida en Lima nunca volvería a ser igual, ¿no? Para esta ocasión, para esta misa, la Misa del Gallo, las iglesias de la ciudad se esmeraban en la decoración de altares y fachadas. Se colgaban banderolas con pinturas religiosas que caían desde el techo, casi hasta el piso, por todo el alto de las fachadas, lo mismo que en el interior. Las cofradías y las beatas, que también eran grupos organizados que se encargaban de mantener vivo el culto en toda fiesta del año, también aquí organizaban una excelente velada, en la que incluso, de acuerdo al aporte, ya digamos, de cada persona, de cada benefactor, hasta se traían decoraciones importadas, ¿no? De Filipinas o de Francia, ya avanzando la época, y por supuesto los lazos comerciales que habían con cada nación, ¿no? Era famosa, por ejemplo, la Misa del Gallo que se daba en la iglesia de la Merced, la que vimos anteriormente, la que tenía el nacimiento más espectacular hoy, ¿no? Que se ubicaba en el Jirón de la Unión. Después de la misa, la multitud salía y regresaba a la Plaza Mayor para seguir con la celebración. En los hogares, algunas familias celebraban la cena navideña, según su condición social, ¿no? Con cena, bebida o baile. Ahora, otros personajes asociados también a esta celebración de la Misa del Gallo y sobre todo a toda la gente que asistía a la Plaza Mayor eran las famosas payas. Se llamaba aquí a las payas y la danza de las payas a un grupo de señoritas que se vestían con trajes típicos de sus pueblos. Entendemos que era gente de zonas de las afueras de Lima, de provincias, ¿no? Que acompañadas con músicos, con arpa, con guitarra, iban entonando villancicos. Se colocaban a las afueras de la catedral o de las iglesias donde se realizaban las principales misas. Y a la salida de las personas que iban a misa, ellos pues solían entregarle una propina, ¿no? Que pasaban el sombrero, por supuesto, ¿no? También iban de calle en calle, en las calles principales, entrando inclusive a las casas. Antiguamente había la costumbre que las grandes casas, y Torre Tagle es un ejemplo de ello, el Palacio de Torre Tagle, con esta gran puerta y el zaguán y el patio, había la costumbre de que la mayoría, si no todas las casas grandes de Lima, abrían sus puertas, sus grandes portadas, cualquier día del año, ¿ya? Para ubicarnos un poco en esta costumbre. Pasaban por la calle, ¿no? Los pregoneros, las vivanderas, los vendedores ambulantes, vamos a decirlo así, y entraban, y además que ofrecían su producto en la calle, entraban a las casas, daban una vuelta por el patio principal
y salían para continuar a la casa siguiente. Los patios de las casas grandes se van a convertir en una extensión de la vía pública. Y esto no era la excepción en Navidad. Las payas, que es justamente lo que comentábamos, yendo por las calles, danzando con su música de arpa y guitarra, ¿no? Y también con adornos que preparaban exclusivamente para la ocasión, entraban a las casas y en muchas ocasiones animaban inclusive las fiestas que se daban dentro de cada casa. Había familias que ya no sabían a qué hora llegaban las payas, ¿no? Para poder animar la fiesta que se estaba pues ya empezando a dar en las casas de la ciudad. Ricardo Palma, como menciono, describe que fueron personajes muy populares, sobre todo en la celebración de la Nochebuena hasta inicios del siglo XX. Esta imagen que ustedes ven es una acuarela de un conocido artista limeño llamado Pancho Fierro, ¿no? Cuya colección de acuarelas de tipos populares y costumbres nos permite, en la actualidad, un poco recrear o reconocer o saber muchas de las costumbres, paisajes y personas que vivieron a principios de la época republicana. Esta Danza de las Payas ahí en 1820 la ha reseñado. Por cierto, quien escribía esa frase a la parte inferior de las acuarelas era Ricardo Palma. Acá vemos dos, en todo caso, dos elementos, Pancho Fierro y Ricardo Palma, mencionando una famosa actividad que se desarrollaba dentro de la celebración de la Navidad. Los orines del niño es el nombre que se le dio a una bebida usada por los sacerdotes belegnitas en la época de Navidad. O sea, se atribuye a ellos la creación de esta bebida, ¿no? Ya hemos mencionado que el nacimiento de este convento era famoso por la abundancia de muñecos automáticos que había y los villancicos con el que festejaban a Jesucristo, ¿no? Ricardo Palma cuenta que cada visita de las personas a cualquier nacimiento se agasajaba con un vaso de jora, chicha morada u otras hierbas, ¿no? Frescas, bautizadas, dice él, con el nada limpio nombre de orines del niño, nada menos. En el siglo XIX aparece en una receta de la ciudad de Ica esta fórmula, ¿no? Para preparar los orines del niño, ¿no? Dice jugo de uva de agraz, que es la uva no madura, agua, canela, clavo y pimienta de chapa, una cucharadita de vainilla, azúcar, mangos verdes picados y picantísimos, dice, piscos o vino blanco. Se pone a hervir el agua con las especias por 10 minutos, hasta que tome color. Luego se deja enfriar, aparte se va lavando la uva, se desgrana y se muele a golpes de mortero. En el mortero la uva la demolían. Se pasa por un tamiz y se filtra el jugo de la uva. Y se cuela el agua de las especias. Se endulza al gusto y luego se mezcla con el jugo de uva en agraz. Se pone unas gotitas de vainilla y se servía frío, ¿no? Con mango verde picado. Una receta de cómo es que los padres de belegnitas lo preparaban y cómo es que, por supuesto, se fue dando con el paso del tiempo. También cuenta de que en las casas particulares, cuando se armaban los nacimientos, al igual que en las iglesias, las familias abrían las puertas. Dijimos hace un instante que se movían pues todos los muebles de la sala, se adaptaba un espacio exclusivo de la casa para en ese lugar colocar el nacimiento, ¿no? Entonces abrían las puertas y como había confianza entre los vecinos, todos entraban a las casas a apreciar. Entonces el dueño o la dueña de casa solía tener la costumbre de dejar un platillo para que las visitantes puedan dejar pues ahí sus monedas, ¿no? Su óvulo, digamos, como un aporte, para la preparación nada menos que de famosos orines del niño, ¿no? Los orines del niño que se iban a compartir ya en las fechas cercanas a la Navidad. Mencionábamos que la Plaza Mayor se va a convertir en el espacio, vamos a decir, principal de celebración en la Nochebuena. Todas las personas que iban a las misas ubicadas en las iglesias cercanas, habíamos mencionado lo de la iglesia de la Merced, solían acudir a la Plaza Mayor, poco antes de la medianoche, la conocida Nochebuena, ¿no? La Nochebuena, que en realidad es un término, por cierto, muy antiguo, ¿eh? Y se refería siempre a las vísperas de las celebraciones de la Pascua, aunque aquí en Lima también se llamaba Nochebuena, como un dato anexo, por supuesto, a las celebraciones de las fiestas patrias,
y en este caso la Navidad, ¿no? Ambas eran noches buenas, en julio, en nuestro caso, y en diciembre, el término Nochebuena para la celebración de las Pascuas, ¿no? Eran las noches buenas de antaño. Desde horas antes de la Nochebuena de Pascuas, la plaza de armas se llenaba de mesitas. Vemos ahí en la fotografía una serie de mesitas y sillas, ¿no? Se llenaba de mesas donde se vendían juguetes, bebidas como aguardientes, chicha, fiambres, comidas hechas a base de gallina, a jamón, a picadillo y también chicharrones. La comida picante, de los cuales los limeños eran bastante aficionados, ¿no? Se vendían en ollas, en recipientes en ese lugar. Buñuelos, tamales, ¿no? Para los adultos también esta comida. Era una especie de feria que se armaba en la plaza, en la que se escuchaba, pues, por supuesto, el pregón de diversos tonos de las vendedoras, mezclada siempre con el bullicio de los concurrentes. Y no solamente ello, también acompañado del sonido del tamborcito, de los pitos y matracas, que solían siempre llevar los más jóvenes. Imaginen ustedes si esta imagen que ustedes están viendo tomara sonido, el bullicio y la oferta de comidas, de las banderas y todo ello, era pues más que elocuente, ¿no? Desde las 8 o 9 de la noche, la plaza de armas ya se encontraba llena de gente, de toda clase y condición. Y era siempre preciso una costumbre llevar algo de la plaza. O sea, uno tenía que ir con una moneda de bolsillo de todas maneras, ¿no? Ya que, ya sea un juguete para el niño que acompaña a la familia, que con seguridad, porque sabe que le van a comprar, le exigía a sus padres, o una flor que el enamorado compraba a las mistureras para obsequiarle pues a su novia, a su pareja, ¿no? Después del paseo que se da por la plaza, compran alguna cosita, llevando algún potaje, la mayoría de familias se iban a cenar, bien lo que habían comprado en la plaza o lo que habían preparado en casa, ¿no? En las casas grandes, por supuesto, mientras ellos paseaban, ¿no? Los que trabajaban en la casa, los empleados domésticos se preocupaban pues en preparar la gran cena, ¿no? Que se iba a dar. Una cena en la cual, por supuesto, el plato principal, en el caso del Perú, era el tamal, bien curioso, ¿no? Hoy es el pavo el lechón, ¿no? Al horno. Pero en esta época era, como mencionábamos, el tamal. Así entonces, como mencionábamos, de acuerdo a la condición económica de la familia, se daban las grandes fiestas, ¿no? Ya en la casa. Era una celebración, a fin de cuentas, de un cumpleaños, ¿no? Como un cumpleaños, y en esta imagen tomada, dice ahí 24 de diciembre, ¿no? Grafica un poco cómo eran los bailes ya, por supuesto, en el siglo XIX, ¿no? Vemos ahí modas de trajes ya franceses, y también se daban estas celebraciones en las casas particulares. Poco a poco, algunos elementos o símbolos se van a ir añadiendo a la celebración navideña. En la época virreinal, en la época en el del Perú virreinal, la costumbre era, como hemos mencionado, además del tamal, una variedad de potajes, muchos de ellos picantes, ¿no? Que se servían en la Nochebuena. Y por supuesto, la bebida de los orines del niño, que era un peculiar trago que se preparaba aquí, el chocolate, que ya era costumbre desde mucho antes y en toda época del año acompañar las tertulias, ¿no? Las conversaciones, las reuniones que se daban en las casas de Lima y de provincia de Perú, se solía acompañar tomando chocolate. Esto va a cambiar, por supuesto, ya con el paso del tiempo, va a ser el té inglés en el siglo XIX y el café en la actualidad. En todo caso, el chocolate ha quedado ahora como una bebida reservada exclusivamente para la fiesta navideña, aun cuando en otra época, como acabamos de mencionar, era pues todo el año. Con el paso del tiempo, como mencionábamos, se va a ir añadiendo una serie de elementos que van a ir reemplazando los antiguos símbolos. Ya no solamente el pesebre o el Belén que se armaba en las casas, va a ser, digamos, el objeto principal de la celebración. Cuando la influencia cultural de España va declinando en América a raíz de la independencia de muchos países, y van a empezar a aparecer otras influencias culturales completamente diferentes. Y no solamente culturales, sino hasta climáticas, si quieres mencionar de una manera, ¿no? Los países nórdicos europeos
a través de Inglaterra primero y luego de Estados Unidos, van a hacer sentir su presencia en nuestra Navidad, con nuevos personajes y componentes que se traen de la tradición celta. Por ejemplo, aparece Santa Claus o Papá Noel, con ropa de invierno, montada en un trineo, ¿no? Que se desliza sobre la nieve imaginaria de algodón, ¿no? Que baja por la chimenea a dejar los regalos, ¿no? También un árbol, el árbol de Navidad, que siempre va a ser un pino, que tiene que ser artificial, ya que no existe pues en nuestras latitudes, ¿no? El árbol de pino. De esta forma, los tradicionales nacimientos o pesebres, como ya hemos mencionado hace un momento cómo eran, van cediendo espacio a otras formas de expresar la Navidad. Y estos símbolos van a ser adaptados a la realidad latinoamericana. Como vuelvo a repetir, todo a partir del siglo XIX y con fuerza ya en el siglo XX, ¿no? Ya en el siglo XX. A pesar de ello, estos personajes traídos del extranjero se van a adaptar también a las costumbres locales, como veremos después. Hemos tenido, por ejemplo, un Taita Noel en los años 70, ¿no? Veremos una imagen de él en un instante. Esta es una imagen coloreada, tomada en el estudio Curret, ¿no? Una niña la llevaron ahí para su foto de Navidad, en realidad un poco raro, ¿no? Un poco raquítico este árbol de Navidad, pero bueno, era parte de la escenografía que Curret ofrecía a sus clientes. El estudio Curret, por cierto, fue uno de los estudios más importantes que hubo en la ciudad de Lima, donde casi toda la sociedad limeña y también tipos populares o personajes populares pasaron, ¿no? Pasaron para retratarse. Curret solía adornar su estudio con una serie de lienzos o pinturas que las colocaba como fondo. Así, por ejemplo, un limeño iba, se sentaba en una banca, se tomaba una foto y atrás aparecía de repente pues un salón del Palacio de Versalles o una campiña inglesa. Eran los paisajes que él tenía, ¿no? Como parte de la escenografía. En este caso vemos una escenografía y otros objetos adaptados a los inicios de esta Navidad ya con elementos, como acabamos de mencionar, foráneos o no exactos, ¿no? Con nuestra cultura local. Los árboles de Navidad, por supuesto, han ido evolucionando con el tiempo. Aquí comparto una fotografía a la izquierda del árbol de Navidad de la casa de don Gonzalo de Aliaga, que vive en el centro de Lima, una casa maravillosa, por cierto, y al costado también un árbol ya con elementos más coloridos, ¿no? Muy al gusto, por supuesto, del propietario, mi gran amigo, el arquitecto Javier Luna Elías, que además posee una de las colecciones de nacimientos más importantes del Perú, como veremos después, ¿no? Los árboles de Navidad también van a ser, como mencionábamos, momento para desplegar la creatividad, ¿no? De la familia. La familia se va a organizar. Por ejemplo, los hijos mayores se van a encargar de armar el árbol, los menores de armar de repente el nacimiento con las figuritas que tenían ellos guardadas el año pasado, y algunos van a añadir a sus juguetes, ¿no? Sus propios juguetes van a estar ahí como parte de la decoración. ¿Quién en su casa no ha pasado por algo así, ¿no? El papel cerro, con el cual se va a adornar las montañas que supuestamente rodeaban la zona de Greccio, donde está la gruta, donde van a ser Jesús, también van a ser añadidos. Además, como dijimos al inicio, de otros elementos que van a ir pues dándole o prestándole ya este sincretismo, esta mezcla cultural que va a tener la Navidad de acuerdo a la ciudad o el lugar donde se van a ir armando, ¿no? O preparando. Esto es lo que mencionábamos. Del tamal nos fuimos al pavo, ¿no? El tamal era el plato principal de la mesa navideña, pero ya lo aclaré que no fue el único en realidad, ¿no? Estaba acompañado de una serie de comidas picantes que se preparaban en la ciudad, y mencionábamos que muchos de ellos se compraban en la plaza, otros se preparaban en casa. El ingreso del pavo a la cultura gastronómica navideña local se va a dar a inicios del siglo XX, ¿no? Sabemos que el pavo se consume en el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, que es unos días antes que Navidad en noviembre, ¿no? Sin embargo, esta costumbre de consumir quizás un plato más elaborado, por ahí más sofisticado que el tamal, ¿no? Se va a ir estableciendo y va a quedar hoy ya como uno de los elementos gastronómicos tradicionales de la Navidad, con variantes, por supuesto, de acuerdo a la economía, como el lechón, ¿no? O hacer pollo a la brasa, se come hoy día en Navidad, ¿no? Hay gente que hace su cola para su pollo a la brasa también. Son cosas que se van dando y que con el tiempo quedan añadidos ya como parte de la costumbre
de cada ciudad o región, ¿no? El pavo navideño. Las colonias extranjeras también van a dar su cuota o su aporte a la celebración de la Navidad y también con elementos que se van a añadir a nuestra gastronomía. ¿Y quién no recuerda pues los famosos panetones, ¿no? El panetón, ¿no? En las marcas Mota, Donofrio, que eran las más antiguos. Y como no me lo dice, van a ser de origen italiano. Y es que justamente el origen del panetón se sitúa en Italia. Hay algunas historias que nos intentan explicar el origen del panetón. Yo quiero compartir con ustedes una que me parece la más fiable, la más certera. Se cuenta que en una pastelería, ¿no? Ahí en Italia, el dueño de la pastelería tenía una hija, ¿no? Y él, por supuesto, quería para su hija, como cualquier padre, lo mejor, ¿no? No quería que ella pase por todo lo que él había pasado, sufriendo para tener ese negocio que ya para esa época le rendía buenos frutos, era un hombre importante en su localidad. Pero sucede que la hija se enamoró de un empleado de la pastelería. Y cuando los jóvenes se enamoran, y a ver, los padres pues poco pueden hacer, solamente aconsejarlos o guiarlos. Entonces, al ver que su amor de ellos pues era irrompible, ok, dice el padre, llamó al jovencito y le dijo, yo he trabajado mucho para tener este negocio. Tú te has enamorado de mi hija se ha enamorado de ti, y es probable que ustedes estén juntos. Pero yo quiero saber si tú también tienes ese poder y esa creatividad para que el negocio siga creciendo. Entonces, me gustaría que me traigas una idea de un producto exitoso para el negocio. Entonces el joven dijo, ¿qué hago? ¿Qué cosa invento ahora? Y se le ocurrió crear un pan dulce, como un bizcocho, en el cual le colocó fruta confitada, pasas, y lo presentó, ¿no? Señor, este producto creo que puede tener éxito. Lo probaron, fue delicioso y fue un éxito. Y tomó el nombre de él, Pan de Tony, o Pan Etone, que es el nombre que hoy tiene este bocado, pues, ¿no? Que hoy acompaña, por supuesto, la cena navideña. Esta historia es muy antigua, se remonta al siglo XVIII, en el siglo XIX van a empezar a llegar los inmigrantes italianos a mediados del siglo XIX, y por supuesto muchos de ellos, gracias a su laboriosidad y empeño, van a conformar importantes familias en las cuales sus costumbres también van a añadirse ya a la costumbre general de la manera como se celebra la Navidad. Ese es el origen del panetón, sin duda hoy una parte indispensable de la gastronomía. Habíamos hablado de Papá Noel, ¿no? Papá Noel, Santa Claus en los países europeos, va a llegar al Perú, primero seguramente con imágenes, con postales, pero la tradición limeña cuenta que la primera imagen de Papá Noel, que se trajo como un muñeco evidentemente, lo hizo la Casa Kling. La Casa Kling era una importante importadora y audio, dice. que vendía pues todo tipo de productos importados, hemos mencionado, ropa, vajillas, muebles, ¿no? Que era la competencia de Oeshle en su momento, ¿no? A principios del siglo XX. Bueno, la casa Klinge trajo una imagen de Papá Noel. Desactivar audio, ya está. Cuando usted quiere hablar, lo activa. A ver, vamos a continuar, que es la que tiene la fotografía de la izquierda, ¿no? Algunas personas que recuerdan haber pasado por esa tienda y haber visto este Papá Noel contaban de que los niños le jalaban la barba y él al inclinar la cabeza y regresar producía el popular sonido pues de la risa, jo, 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 ¿no? La risa de Papá Noel, ¿no? Pronto Papá Noel se va a convertir en un símbolo también de la Navidad. Vemos ahí un aviso, juguetes como siempre, ¿no? El más variado surtido a precios sin competencia, Klinge, en sus tiendas de Lima y Miraflores, y por supuesto con la imagen de Papá Noel, personaje que lo trajeron él de manera física. Así, a partir de allí, a partir de la popularidad ganada de Papá Noel en nuestras calles limeñas, van a haber también pues personajes vestidos de Papá Noel, con el que los niños solían fotografiarse, ¿no? Hasta el día de hoy, por supuesto, ¿no? Esos personajes vestidos de Papá Noel pasean por el Girón de la Unión con un fotógrafo al costado, y también es una manera de un oficio de ganarse la vida, sobre todo en estas fechas en las cuales todos quieren tener un recuerdo de la Navidad. Y vemos esta fotografía de los años 70, de este Papá Noel con un par de niños que felices, ¿no? Pensarán pues que en la bolsa lleva el regalo prometido, ¿no? Como hasta ahora los niños pues piensan. Esta vista, por cierto, es el Girón de la Unión,
la calle de Mercaderes, donde estaba la botica francesa. En los años 70, con el gobierno militar, se va a peruanizar a Papá Noel, ¿no? Ya Papá Noel y Santa Claus, acá tiene que ser Taita Noel, es el nombre que debe tener, ¿no? Y justamente vemos ahí, a la izquierda, una publicidad de tiendas FIA, en la cual se ve nada menos que a Taita Noel, ¿no? Los espero, dice ahí, no deje que para Navidad lo que puede comprar hoy, la publicidad bastante ingeniosa de los publicistas, y este Papá Noel peruanizado. Al costado las ofertas que uno solía comprar en comercio y ver pues todas las ofertas que encontraba, se podían dar en torno, en el marco de estas festividades. La Navidad, fecha de los niños, dicen muchos, van a sin duda darnos lo que son los regalos, ¿no? Los regalos para ellos. Esta vista, por ejemplo, es de Girón de la Unión, la calle Espaderos, la cuadra 5, ahí está la antigua tienda de Sears, ¿no? Que hoy es, me parece, Saga Falabella. Bueno, el Girón de la Unión, aún en épocas en que no era peatonalizado, vean ustedes la afluencia de público. Y los vendedores ambulantes, por supuesto, aprovechan el momento, con la venta de juguetes y de cualquier artículo que a última hora para muchos salvase pues de repente la decoración en los hogares, ¿no? La ilusión de los niños por recibir juguetes es la que hasta el día de hoy acompañan estas celebraciones. Una frase muy socorrida, muy recurrente es la Navidad de los niños, ¿no? Y los niños son los que con mayor ilusión esperan el regalo prometido en estas fechas. Acá, por ejemplo, podemos ver en esta fotografía una celebración, ¿no? En una casa en la que Papá Noel pues ha sido el encargado, ahí también vemos un muñeco de nieve, ¿no? Personajes que no son de nuestra cultura, pero que ya hoy están completamente adaptados, ¿no? A nuestras fiestas. Hoy sería impensable una Navidad sin el árbol, o sin una figura de Papá Noel de repente colgada en la puerta, ¿no? Una bota, como sea que fuera. Ahí los niños con sus juguetes que han recibido. Los juguetes, por supuesto, o las jugueterías, van a encontrar entonces, en estas fechas, sus momentos pues de mayor auge, de mayor venta, ¿no? ¿Quién no recuerda en los años 80 se pusieron de moda esos trenes, ¿no? Con todos sus rieles, o las pistas de autos de carrera en forma de 8, que los niños pues exigían a los padres y muchos de ellos, una vez más, de acuerdo a su condición económica, ahorraban y con mucho esfuerzo se los compraban, ¿no? Momento, sin duda, muy bonito en el recuerdo de los infantes, ¿no? La Navidad, como hemos mencionado, fiesta de los niños. La música. La música también va a ser importantísima en la Navidad. Ya hemos mencionado que en nuestra historia van a ser en el convento de los padres belegnitas, donde se van a desarrollar, donde se van a dar villancicos. La gente entraba a ver este nacimiento inmenso, ¿no? Con figuras articuladas, mecánicas, y la música de los padres, ahí quizás en un coro como si fuera un canto gregoriano, entonando los villancicos. La producción discográfica ya del siglo XX ha producido pues bastantes álbumes, long plays, discos, hoy serían pues discos compactos, ¿no? O MP3, con villancicos. Los villancicos va a ser la música navideña. Y de acuerdo a la época en que se hayan dado, ya sea del siglo XVII o XVIII, en la cual eran cánticos que ensalzaban la figura de la Virgen María, ya sobre todo en la época del barroco, hasta los villancicos ya del siglo XIX o XX, con mayor razón, en el que se ensalza de la figura del niño Jesús, ¿no? Acá hay un par de tapas de discos, ¿no? El coro de la Molina, ¿no? Los mejores villancicos a la izquierda, y los niños cantores de Huaraz, también villancicos ahí en esa imagen, a la derecha. Las orquestas también de los toribianitos, ¿no? Que se daban aquí en Lima, entre otras más. Cada nación, por supuesto, tiene sus coros de niños, en los cuales, por supuesto, el, el sonido, ¿no? De estas melodías son algo inherente o unido a las fiestas navideñas. La Navidad, en el caso de Lima, también va a ser motivo para compartir el patrimonio. Postales que se vendían en el pasaje del Correo Central, con imágenes de lugares de la ciudad, como la iglesia de la Merced, que aparece a la izquierda, o la Plaza San Martín, a la derecha, van a tener mensajes de buenos deseos, ¿no? De las felices fiestas Pascuas,
y por supuesto el venidero año nuevo. Hasta aquí esta primera parte de la exposición, en la cual he querido un poco llevarlos, como era la idea desde el inicio, de manera cronológica por las festividades y costumbres que se dieron en la Navidad peruana. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es ya la exposición y la explicación, por supuesto, de los nacimientos, ¿no? Que se van a dar, las escuelas, las técnicas que se van a dar en los nacimientos de la ciudad en Lima y en muchos países. Acá vamos a ver, por ejemplo, muchos nacimientos de la escuela de Quito. Como mencionábamos, siendo originalmente la Virgen María el personaje de los pesebres y belenes que se armaban en el siglo XVII, XVI, XVIII, ya en el siglo XIX va a ser la figura de Jesús, del niño Jesús. Con la variante que aquí en el Perú se le va a llamar el niño Manuelito. Muchos cronistas hispanos cuentan de que la historia del niño Manuelito se origina en el Cusco, en la Navidad, evidentemente. Allá por el siglo XVII, los sacerdotes católicos, los frailes, ¿no? Dominicos, que iban a predicar, ¿no? El evangelio a las ciudades del lugar, solían leer expresiones del Antiguo Testamento, sobre todo del profeta Isaías, en la que se alaba a Emmanuel, nombre que para los nativos cusqueños sonaba extraño, ¿no? Emmanuel. Cuando le preguntaban qué cosa significaba Emmanuel, los curas le decían, pues, ¿no? Que se trataba del mismo Jesucristo, y que quería decir, Dios está con nosotros. Era tan usual el nombre que pronto españoles y también nativos terminaron llamando a Jesús con el nombre de Manuel, sencillamente, Manuel, ya no Emmanuel. Manuel, y por supuesto los niños que van a representar en el armado del pesebre, el Belén, van a recibir el nombre de Manuelito. Se va a convertir así en el personaje principal de la natividad peruana. Y es por ese motivo que aplicando el mejor arte de artesanos, ¿no? De muchos de ellos anónimos, ¿no? Pero de escuelas de Quito, de escuelas limeñas, van a proceder al tallado en madera, le van a colocar ojos de vidrio, accesorios de plata, ¿no? Como en el caso de este niño Dios o niño Manuelito, que le perteneció al presidente Ramón Castilla. Por cierto, a partir de aquí, esta primera parte de los nacimientos es la exposición del señor Christensen, que se exhibe en Miraflores actualmente, y en la cual él comparte buena parte de esta colección que él aún conserva, ¿no? Este niño Manuelito es el primer tercio de 1800. Ya hemos mencionado, es de madera tallada, tiene ojos de vidrio y accesorios de plata. Este niño es parte de un gran nacimiento, por cierto, formado por más escenas, como la huida a Egipto, el sueño de San José, la anunciación de la Virgen, la visitación de María a su prima Santa Isabel y muchas más, ¿no? Había mencionado que le perteneció a don Ramón Castilla y Marquesado y a su esposa, doña Francisca Descanseco y Corbacho. No tuvieron ellos descendencia, pero criaron a una sobrina como si fuera hija suya, ¿no? Y ella fue la heredera de todos esos ornamentos que hoy se comparten en esta exposición en la ciudad, en el distrito de Miraflores, ¿no? Un niño Dios que acabamos de ver. Aquí hay otro. Por ejemplo, un niño Dios con ropa morada, con ojos de vidrio, corona y sandalias de plata. También pertenece a la escuela quiteña y se menciona que es de la primera mitad del siglo XIX. Bella imagen, sin duda. Ese vestido, por cierto, es bordado en terciopelo, no es terciopelo morado, bordado. El bordado generalmente es un adorno que se añade a un textil. En los bordados virreinales son comunes los bordados llamados a canutillo, que se hacían con hilos metálicos, entorchados en la aguja en forma de canutos, y con eso se daba la forma que se puede apreciar en este bordado, ¿no? Otra técnica también era una que se llamaba un alma o relleno previo. O sea, se le colocaba como un pequeño relleno, en el cual se hacía pues el pase del hilo. En el siglo XVIII, por cierto, muchos de estos dibujos van a ser influenciados por el barroco, y la presencia de hojarascas, como vemos ahí, ¿no? En el traje, se van a volver en algo común en los bordados, y en este caso, en este niño Dios, no iba a ser pues la excepción, ¿no? Aquí vemos dos representaciones también de un niño Dios de finales de 1700 y otro de marfil. El de marfil tallado lleva una aureola
de plata dorada, ¿no? Este que vemos aquí dentro de esta especie de pesebre o cuna, ¿no? Posiblemente es de finales de 1700, de finales del siglo XVIII. Es de la escuela hispano-filipina. Hay que recordar que el trabajo en marfil era hecho pues en las posesiones asiáticas de España, en este caso Filipinas. La cuna que apreciamos es repujada en plata. El marfil era considerado un material precioso para la elaboración de delicados objetos. Hoy, por supuesto, las cosas han cambiado, ¿no? El tema medioambiental, la protección, digamos, de los animales, impide, obviamente, que hoy se sigan realizando trabajos con marfil. Por ese motivo es que el marfil de antaño es un testimonio histórico, artístico y filosófico, sobre todo, de un tiempo pasado. Y por eso es valioso estas colecciones que aún conservan este tipo de elementos, ¿no? La palabra marfil, como un dato de anexo, proviene del árabe kasmalfil, que significa hueso de elefante, y se obtiene, como hemos mencionado, de los incisivos de los elefantes, ¿no? La imagen que vemos al lado, la pequeña, o la que está sentada, perdón, es un niño Dios en madera tallada, está en una silla polícroma, tiene ojos de vidrio, tiene sandalias de plata, no salió la imagen, es de la segunda mitad, o perdón, es de mediados del siglo XIX y también pertenece a la escuela de Quito. No vean ustedes el fino trabajo en plata que solía pues también acompañar este tipo de representación, ¿no? Acá vemos un niño Manolito de la Casa Aliaga, ¿no? También que se suele colocar en el armado del nacimiento que ellos realizan en el lugar. Este es un video que vamos a ver a continuación de un ropero con nacimiento. Vamos a ir apreciándolo y de acuerdo a ello vamos a ir comentando, ¿no? Ese ropero con nacimiento data de finales del siglo XVIII. Las piezas que vemos son de madera tallada, porcelana, y algunas de ellas tienen aderezos de plata y oro, y también plomo, por cierto, ¿no? La coronación que vimos al inicio muestra una escultura de madera con una imagen de la Virgen Inmaculada. Ahí aparece la Virgen, San José, el Dios Padre, los ángeles, los pastores. En el segundo nivel, que está ahí al centro, se muestra la llegada de los Reyes Magos, ¿no? Y luego la entrada al Palacio de Herodes. Debajo, a la izquierda, la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén. A la derecha, el sueño de San José. También vemos la muerte de los santos inocentes, ¿no? Aquí por los soldados de Herodes, ¿no? Ubicados aquí justamente en una de las puertas, ¿no? Es sin duda un bello elemento que también se convertía en una pieza importante en el armado de Belén, al actar muebles, en este caso un ropero para el pesebre. Acá vemos ropero, es de la escuela de Quito, por cierto, ¿no? Ya hemos dicho, de finales del siglo XVIII. Ahí en la parte superior lo que mencionábamos, ¿no? La imagen de la Virgen Inmaculada en la parte superior del ropero. Detalle del nacimiento. Figuras de madera tallada, polícromas, con aderezos de plata y oro. También de la colección Christiansen, que se exhibe actualmente. Vean los detalles también en tallado de la madera, ¿no? A los lados, a los costados. Sin duda, toda una joya, una obra de arte. Luego, aquí ya un nacimiento de un niño llamado Huahuahualta, o que significa en pañales, ¿no? Es un niño hecho en madera polícroma y con adornos de plata. Posiblemente es de la primera mitad del siglo XIX, aunque las piezas que vemos han sido restauradas recientemente en el siglo XX. Los Reyes Magos que aparecen atrás son de madera, pero tienen ahí adornos, aderezos de plata. Y también son de la escuela de Quito. El niño Huahuahualta, ¿no? Se le llama así por lo que está pues envuelto en pañales, ¿no? El niño Jesús, generalmente el niño Manuelito o Jesús está con los pies sueltos, ¿no? En esta variante está pues completamente envuelto en pañales. Aquí otra representación, un nacimiento de la zona de Arequipa, en la que se nos muestra pues a los personajes con sombreros, ¿no? Con sombreros. Es de madera tallada, polícroma, y también es de inicios del siglo XIX. Acá vemos a San José y la Virgen, ¿no? Tienen las manos y la cara elementos de plomo, menciona.
Las caras y manos de plomo, por cierto, en algunos casos se traían de España, y aquí se hacía el cuerpo en madera de maguey y tela encolada. Las piezas de nacimiento son de fines del siglo XVIII. Luego también hay un ángel que acompaña el nacimiento, esta técnica mixta, madera de maguey y tela encolada. Como mencioné, procede de la región de Arequipa, ¿no? Y es propiedad también de José Alberto Christensen, ¿no? Que hemos mencionado, es el propietario de esta colección que se exhibe actualmente en la municipalidad de Miraflores. Aquí otra imagen, otra representación. Aquí apreciamos a San José y la Virgen, posiblemente de la zona de Andahuaylas, de Apurímac, en el Perú. Son de madera tallada y polícroma, tienen aderezos de plata. El niño Dios, que está al centro, es de maguey y pasta, es de la escuela cusqueña. Proviene de una familia de apellido Lizarzaburu, ¿no? Y es de la primera mitad del siglo XIX. Vamos a continuar con esta pequeña exposición de imágenes. Aquí un nacimiento con retablito, como apreciamos aquí. Esta representación es de la escuela cusqueña, es de finales del siglo XVIII. Es hecha con técnica mixta, madera y tela encolada y pasta. Al igual que la anterior, también tiene su arcángel, ¿no? Al centro. Aquí vemos un nacimiento de madera de maguey, tallada, polícroma, con aderezos de plata. También la primera mitad del siglo XIX de la escuela de Quito, de la escuela quiteña. Sobre esta imagen, habría que mencionar en todo caso que los trabajos que se hacían con la ropa, toda esta filigrana, ¿no? Con hilos de oro y de plata, era realizada en muchos casos por artesanos, ¿no? Efectivamente la escuela nos lo menciona, cuyo trabajo generalmente pasaba anónimo, ya que muchas de estas piezas eran vendidas, vendidas, sí, por las congregaciones religiosas, por los dominicos, ¿no? Que tenían todo un taller de artesanos que trabajaban para ellos y en cuya venta de estos productos se podía sostener un poco la actividad religiosa, ¿no? Que se daba en cada región, en cada ciudad, ¿no? Por eso que muchas de ellas solamente se menciona que son de escuelas, pero sin duda sería interesantísimo un estudio y conocer los nombres, ¿no? De los artesanos que hicieron posible todo este trabajo que hoy, por supuesto, admiramos. Aquí otro nacimiento hecho en piedra de Huamanga, ¿no? De Ayacucho. Vemos ahí a San José y Santa María con coronas y bastón de plata, ¿no? Y el niño también bañado, el niño de plata bañado en oro, nada menos, ¿no? Sin duda, toda una belleza, una joya, ¿no? Durante el virreinato, hay que mencionar, Ayacucho destacó por sus finas figuras o finos trabajos en el tallado de figuras, que al igual que sus esculturas en madera, cumplió un rol de evangelización. Con estas obras de piedra de Huamanga, esta ciudad alcanzó el prestigio que lo convertiría en el centro de la actividad artística y artesanal del país. Decir cualquier trabajo hecho en piedra de Huamanga era pues otorgarle un estatus, no digamos superior a la obra que se llevaba a la venta o que se exhibía en los hogares, ¿no? La piedra de Huamanga, por ese motivo, famosísima, muy famosa, desde aquella época. Una representación, una típica representación, ¿no? Era generalmente la escena que vemos. San José, la Virgen, el Niño, los angelitos ahí pues no acompañando un poco este momento sublime, y luego, como mencionábamos, se van a ir añadiendo más elementos a todo este ajuar que nos recuerda un momento importante de la celebración cristiana, la Navidad. Este es el nacimiento que se ha armado en la casa de la familia Aliaga. Ahí les muestro el niño Manuelito. Ellos suelen armar las imágenes con tamaño natural, ¿no? Como vamos apreciando en esta imagen. Las casas particulares, como mencionábamos, van también a esforzarse, a trabajar muchísimo en armado de importantes nacimientos, cada cual siempre con mucha creatividad. Y quien se ha esmerado en cada año ser creativo con sus nacimientos es el arquitecto Javier Luna Elías, que fue quien inició
una de las colecciones más importantes que existen hoy en el Perú, de nacimientos de todas partes del mundo. Comenta que tiene más de 2000 nacimientos, en los cuales voy a compartir imágenes de algunas de ellas, ¿no? De algunas de ellas. Este es un video en el cual vamos a primero ver algunas de las imágenes que se exhiben actualmente en su casa. La colección de Javier Luna Elías. Tiene muebles, roperos, estantes, en los cuales se muestra la significación no solo del nacimiento, sino de distintas escenas, digamos, de la novena, de Aguinaldo, los momentos previos, ¿no?, al nacimiento de Jesús. Tiene nacimientos en miniatura, otros en retablos. El retablo o el cajón de San Marcos es bien interesante porque fue uno de los primeros elementos en ser utilizados para evangelizar. Los religiosos se iban a los poblados llevando en cajones, en sus mulas, ¿no?, en sus caballos, el llamado cajón de San Marcos, que es el nombre antiguo de los retablos. Llegaban a un pueblo, convocaban a toda la comunidad y abriendo este pequeño teatro, vamos a decir así, ¿no?, de figuras fijas, empezaban a predicar. Y por supuesto, en muchos cajones de San Marcos o retablos, ¿con qué se iniciaba? Con el nacimiento de Jesús. En este caso, la Navidad. Puesto que los retablos van a ser siempre un elemento importante también en el pasado y en la representación de la Navidad peruana, como motivo de evangelización. Y hasta el día de hoy, por supuesto, un nacimiento en un retablo es, digamos, muy apreciado. Aquí nuevamente los estantes que mencionábamos, con la representación de la Navidad, no solamente de Perú, sino de muchos lugares del mundo. La colección de Javier Luna, pues abarca muchas ciudades y son algunas de las que vamos a ver en este momento, ¿no? Colecciones, por ejemplo, de países del África, en la cual también, como sabemos, se celebra la Navidad, con los mismos personajes, pero con elementos añadidos de cada región, como en este caso, pues estas piedritas, ¿no?, en la vestimenta de esta dama que representa a la Virgen María, el color inclusive de piel, ¿no?, los rasgos también, muy acordes a su cultura, pero siempre con el mismo motivo, la celebración del nacimiento de Jesús. Aquí, por ejemplo, vemos a la izquierda una muy curiosa, una natividad de Indonesia, al costado otro de China, hecha justamente pues en esta piedra, ¿no?, en mármol. Vamos a seguir acá avanzando. Aquí el África, ven ustedes Nigeria, ¿no?, este nacimiento, vean este de San José, con todo el cabello pues típico, ¿no?, de las personas de esta región, ¿no?, del África. Aquí otros muy estilizados, de países africanos. Cada cual, como mencionábamos, con aportes de su cultura. Vamos acá a seguir avanzando. Otro ropero, en este caso, el de la colección de Javier Luna, un ropero con nacimiento del siglo XVIII. Como les comenté, la costumbre de mover muebles o de buscar un lugar en la casa donde adornar, donde armar, pues, ¿no?, nuestro nacimiento, va a dar pie a una creatividad increíble. Los roperos, inclusive vean ustedes, se van a convertir también en espacios donde se van a colocar pues todas las figuras propicias o de acordes a esta fecha. Aquí tenemos más nacimientos, ¿no?, más nacimientos. Aquí nuevamente el Niño Jesús, personajes asociados a la Navidad, pastores. Es nacimiento de niños, parecería que fuera aquí el de la derecha, con aderezos, ¿no?, de plata y de oro, otros adornos también asociados a la Navidad, no un árbol de pino, de repente otro elemento con figuras marinas, vemos ahí, ¿no?, con figuras marítimas, pero que también pueden formar parte del adorno o la decoración que se le da a este momento, ¿no?, de la Navidad. Si habíamos visto que en el África encontrábamos pues personajes con rasgos asociados a su raza, a su región, aquí pues no podía ser la excepción. Esta pequeña imagen de María y el niño, ¿no?, de la zona andina, muestra la papa, el maíz, como parte pues de lo que lleva en la alforja María, imagínense ustedes, ¿no? Este tipo de cosas van a ir enriqueciendo los nacimientos de nuestra región, de nuestras latitudes, hasta convertirlos sin duda
uno de los más importantes que van a haber en el mundo, ¿no? Los nacimientos de Latinoamérica, del Perú y de todos los países pues, que son vecinos a nosotros. Finalmente, como les comentaba, el armado del nacimiento va a ser motivo para desplegar toda la creatividad posible. En la colección de Javier Luna tiene un cuarto especial donde él tiene un nacimiento increíble, en la cual se han añadido, además de las típicas escenas que mencionábamos, la huida de Egipto, el sueño de San José y todo ello, otros elementos locales, una decoración que hace una fiesta completa. En esta imagen que vamos a ver a partir de ahora por partes, ¿no? Aquí primero, sin duda, el nacimiento, ¿no? San José, la Virgen, el niño, ¿no? Ahí todos los animalitos que acompañan el pesebre, el ángel que aparecía en otro nacimiento, figura importante, protegía en el momento, y además de ello, por supuesto, otros personajes, ¿no? Aquí un carpintero trabajando pues una pieza de madera, aquí una dama haciendo un dulce de algodón, aquí otro caballero que está pues atizando ahí en un yunque, una herramienta de fierro, toda una industria, una escalera que lleva al segundo nivel de esa casa. Aquí ya otro elemento temporal, un balcón renacentista, ¿no? En la cual vemos ahí a un arcángel aparecer anunciándole algo al personaje que aparece a su derecha, fuera de él, una pastora trabajando ahí en una especie de lavatorio, gallos, jarrones, uvas, sin duda pues la creatividad, como les mencionaba, no tiene un pequeño árbol de Navidad, ¿no? Ahí pues con sus esferas doradas, también al costado de él, aquí otro arco, donde hay una serie de personajes pues conversando y tomando una bebida sobre una mesa, otros niños trabajando aquí en un sub y baja o jugando en un sub y baja artesanal, acompañado de ovejas, un pedestal neoclásico en la cual hay un jarrón con plantas, ¿no? O sea, uno podía colocar, de acuerdo a un buen gusto, por supuesto, de acuerdo a que no rompa nada, por supuesto que nada desvíe la atención de los personajes principales, los adornos que quisiesen, ¿no? Aquí nuevamente más escena, acá hay un lechón que lo han matado, acá el lechón, ¿no? Acá está quizás para preparar la cena. Y toda esta fiesta, por supuesto, empezaba, ya hemos dicho, desde el 7 de diciembre, con la Purísima, luego avanzamos hasta los Triguitos de Santa Lucía, la novena de Aguinaldo, la misa del gallo, las payas, la misma celebración de la Nochebuena, el 24, los bailes y las fiestas que se daban, la gastronomía que acompañaba, visitar las casas y apreciar cómo se había trabajado cada nacimiento, el papel cerro, los muebles que se acomodaban, en las casas grandes, por ejemplo, por supuesto, apreciar el fino trabajo en plata y oro que se hacían también para estas representaciones. Todo terminaba el 6 de enero, día en que se recogía, se levantaba el nacimiento, que era el día de la Epifanía, o la bajada de los Reyes Magos. Día que además le dio nombre a nuestra ciudad, la ciudad de los Reyes, Lima. Es una escena de la bajada, la llegada de los Reyes Magos, ¿no? En el comedor de la casa de Javier Luna, que es la imagen con la que he querido terminar esta exposición. Veo bastantes preguntas en el chat, estaré gustoso de contestar todas las posibles y espero que la charla les haya gustado. Les deseo una feliz Navidad a nombre de Lima la Única, el mío mismo, a todos ustedes. Muchísimas gracias. Sandra. Sí, muchísimas gracias. Muy, muy interesante la plática. Creo que varias de las preguntas fueron ya resueltas a lo largo del chat por nosotras mismas y por Darlene. Sin embargo, creo que queda una o dos por ahí que no estaban resueltas. Heidi, me parece que tú querías preguntar algo. Déjenme abrir mi chat. ¿Me devuelves la pantalla, por favor? Voy a retirar la pantalla. Gracias, sí. Tengo aquí varias, pero han ido resolviéndose a través del mismo chat. No sé si alguien se quedó con alguna duda. Heidi, tú tenías una pregunta.
Sí, sobre los Un retablos. micrófono, Heidi. Micrófono, Heidi. O escríbele para poderla transmitir. Heidita. Abre tu micrófono. Heidi, andas por ahí. Darlene, tú también me parece que tenías una pregunta. A ver, déjame que la... Bueno, mi pregunta de ahora es, David, por favor. Quisiera que le digas a las señoras dónde has conseguido esos nacimientos preciosos. Los niños, tengo entendido que en la Casa O'Higgins o en la Municipalidad de San Isidro están en exposición. A ver, por favor, cuéntanos un poquito, porque de verdad estamos con la mandíbula, pero que no nos recuperamos. Sí, de verdad que el ir y hacer las fotos también fue una experiencia similar, ¿no? Una belleza realmente. La primera parte de los nacimientos se están exponiendo actualmente en la sala Miro Quesada Garland, que se encuentra a la espalda de la Municipalidad de Miraflores. Va hasta el 6 de enero, ¿no? Es la colección del señor Christensen, y he puesto solamente algunas, ¿ah? Hay muchas más, por supuesto, que estoy seguro le va a encantar verlas. Y la segunda parte es del domicilio del arquitecto Javier Luna Elías, ¿no? Que como ya muchos de ustedes deben conocer, posee una de las colecciones más grandes de nacimientos en el Perú. Sí, Ahora, sí. por cierto, para terminar, me parece que también en la Casa O'Higgins, que se encuentra en el centro de Lima, en el Quirón de Unión, hay una exposición venta, como hacen cada año, ¿no? Una exposición, premiación y venta que hacen cada año. Tengo entendido que también hay una exposición de nacimientos en el Malecón de Miraflores, por Larcomar, ¿no? En todo caso, dentro de las circunstancias en que estamos y de pandemia, es lo mejor que se ha podido hacer, pero creo que es bastante ya de por sí, ¿no? Poder ir y ver esas imágenes. David, ¿tienes alguna historia que contarnos respecto a los adornos que cuelgan del árbol? Hace poco tuve una charla y nos explicaron el significado de los objetos. ¿Tú tienes algo o...? Bueno, el árbol primero, como ya hemos mencionado, es un elemento que se ha añadido a la Navidad en épocas recientes, ¿no? El pino, pues no estuvo en Grecia, por lo menos, ¿no? En Italia. No hubo allí. Ahora, por supuesto, dentro de este buen gusto que existe para colocar figuras y adornos al nacimiento en sí, este alcanzó al árbol. A tal punto que, por ejemplo, en muchos casos, se coloca en la parte alta de la estrella. La famosa estrella de Belén, ¿no? Que guió a los Reyes Magos, ¿no? A todo el tema, se coloca en el árbol. Es un adorno, en todo caso, cuyo origen es esta, la estrella de Belén. En cuanto a los copos de nieve, una nieve que cae, han tomado colores, siendo el más recurrente el dorado. Pero se refiere a la nieve que cae sobre el árbol. En el caso del árbol de la casa de Javier Luna, vieron ustedes, eran flores multicolores que le había colocado alrededor del árbol. Pero originalmente eran los copos de nieve, que deben ser de color blanco, evidentemente, que han tomado mayormente de color dorado o plateado, ¿no? según la cultura. Lo mismo ocurre con todas estas grecas que se coloca alrededor. Ya son elementos decorativos, pero que en todo caso son foráneos o externos a la celebración en sí y a los elementos originales que sí lo han compuesto. Muchas gracias, Heidi. ¿Tenías una pregunta ya que te recuperamos? No, lo que pasa es que no funcionaba el audio de mi computadora. Sí, David, ¿te acuerdas que hablamos sobre todo lo que significa el pesebre desde los diferentes puntos de vista de un artista, de un historiador, de un costumbrista, de un ceramista? O sea, el pesebre nos habla y nos dice mucho. No sé si podrías ilustrarnos un poquito así. Sí, por supuesto. Claro que sí. En realidad, lo has dicho, cada visión, inclusive nosotros mismos, es distinto. Vemos un mensaje en el pesebre. Por ejemplo, un historiador, ¿no? Se fijaría en la veracidad de la ubicación, los datos, el espacio en sí, ¿no? Un artista va viendo el trabajo en que ha sido hecho cada figura, lo mencionábamos en la exposición, madera de maguey,
la filigrana de plata y oro. Otro lo vería tal vez desde el punto de vista, digamos, respecto a los personajes que se añaden a él, el sincretismo, como mencionábamos, ¿no? Un pesebre con llamas a los costados, es un mensaje que se va nutriendo. En cuanto al tema filosófico o teológico, si queremos verlo, por supuesto es un misterio. La Iglesia lo llama uno de los misterios del nacimiento, por todo el contexto en que se da, y que además es el origen, por supuesto, de nuestra fe. Nuestra fe, eso lo diría, por supuesto, un teólogo, alguien que lo vea desde ese punto de vista, ¿no? En suma, como resumiendo cada explicación, desde mi punto de vista, y te agradezco que me hayas preguntado esto, el nacimiento es un mensaje, primero, de unión, porque la familia es unión. Segundo, es un mensaje de fe, por el contexto en que se da. El lugar, un pesebre adaptado a un momento, pues, en el cual estaban viajando, una dama, le gana los dolores de parto, busca un lugar donde poder traer al mundo a su hijo. Y fue un pesebre sencillo. Y cómo, en un pesebre tan sencillo, acompañado por pastores, por animalitos, nació el hombre más importante de nuestra historia. Ese, pienso yo, de manera personal, es el mensaje que recogemos. El inicio de todo lo que hoy es nuestro motivo de vida. Familia, nuestra fe y, por supuesto, esperanza, ¿no? En seguir sus enseñanzas. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias, David. Realmente muy interesante, muy lindo y muy adecuado para la época que estamos viviendo. En este momento, en nombre de todas, te agradecemos y me gustaría cederle la palabra, por favor, a Gina. Tu micrófono, Gina. Gracias. La emoción. Queridas amigas, este año familias que nos ha obligado a trabajar de forma creativa para continuar nuestras actividades, para sacar fondos. Es por eso que el grupo, se creó un grupo Zoom, donde estuvo Sandrita, que estamos viéndola, Darlene, como los videos y la voz que nos pusieron en todo, cada Zoom, cada evento que se ha preparado, Ludvinka, Marisa, en fin, todas. Por supuesto, esto dirigido por nuestra querida Heidi, quien con su entusiasmo inagotable ha seguido trabajando hasta momentos complicados para su salud. Mil gracias a todas y a ti, Heidi. Muchísimas gracias. Sarita ha sido la guía como presidenta y nos ha apoyado muchísimo también, por supuesto. Gracias, Sarita. Pero todos nos merecemos un gran aplauso por su apoyo y colaboración. Les deseo una feliz Navidad, en casa, en familia, todos seguros, y el próximo año continuaremos con este trabajo para apoyar a nuestra familia de Torretale, que ya son 60 años de creada nuestra asociación. Un abrazo especial con mucho, mucho cariño para todas de la directiva con la que hemos trabajado todo el año. Felices fiestas, nos vemos el próximo año con la misma alegría de siempre. Ya saben que no es un hasta luego, sino un hasta pronto. Muchas gracias, Sarita. Sandrita, Sarita, que le va a hablar. Gracias a todas. Gracias, Gina. Tiene la palabra Sarita, por favor. Gracias. Mil disculpas, pero ustedes saben que por mi carrera, por mi trabajo, he llegado tarde. Hablé con Heidi. Conformamos un gran equipo, pero quisiera empezar dándole las gracias a David. David Pino, maravilloso, estoy encantada, me has hecho retroceder años maravillosos, mil gracias, y la información que nos da Darlene para saber dónde podemos ir a ver estas maravillas.